un capítulo más del Amanecer al Ocaso con su amiga Yanian. Hoy les traigo un reportaje de vida saludable del diario Vanitatis de El Confidencial, que dice quedarse anclado en el pasado. Hemos escuchado eso muchas veces, ¿cierto? Bueno, vivir atrapados en lo que ya pasó o adelantándonos constantemente a lo que podría ocurrir es una de las principales fuentes de malestar emocional. Creo que esto lo hemos vivido todos. Siempre nos quedamos pensando en lo que fue o en lo que va a ocurrir, pero ¿no les parece que falta algo entre medio? Pasado, futuro, lo que pasó, lo que va a ocurrir. Exacto, el presente. Es el único instante en que pasan cosas, en que podemos crear solo en nuestro presente. Bien, según nuestra psiquiatra citada hoy día, Marian Rojas, cuando nos quedamos anclados a lo que ya fue, aparece la tristeza. Y cuando vives anticipando lo que vendrá, surge la ansiedad. ¿Qué les parece esta frase? A mí por lo menos me hace mucho sentido. Cuando pensamos en lo que pasó, en lo que podría haber pasado, siempre aparece una tristeza. Pucha, si yo hubiera hecho esto, quizás no estaría viviendo lo que estoy viviendo. O si hubiera tomado esta decisión, a lo mejor podría haber sido distinto. O al revés, si hago esto, a lo mejor me va a pasar esto. No debería hacerlo. Esto lo vivimos a diario, todos, sin excepción. Y la verdad que lo único que conseguimos es un tremendo dolor de estómago. Un nerviosismo que no nos deja pensar, no nos deja actuar y no nos deja tomar decisiones desde la razón junto con la emoción. Si no, se produce un caos y esto va creciendo cada vez más. Vivir con la cabeza en otro sitio es más habitual de lo que parece. Hay días en que el cuerpo está aquí, la mente está allá, se queda repasando lo que salió mal, lo que se perdió y lo que debería haber sido. ¿No les parece muy conocido esta situación? Anticipando conversaciones, problemas y escenarios que ni siquiera han ocurrido. Esto suele dejar un paso claro. Tristeza cuando nos quedamos pegados al pasado y ansiedad cuando vivimos instalados en el futuro. La propuesta de nuestra psicóloga citada de hoy nos invita a aprender a habitar el presente, sin negar lo vivido ni planificar, pero sin convertir ninguno de estos dos lugares en una cárcel mental. Esto es algo que es la típica frase que dice es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Mm? Pero es algo que generalmente nos pasa a todos. Vivimos anclados a lo que pasó, pero estar en el presente, la verdad que es la única forma de poder avanzar. Lo que vivimos son experiencias, son instantes o momentos que nos ayudaron a comprender quiénes somos, son cosas que debían pasar. Muchas veces queremos que no pasen, pero si la verdad lo vemos de otro punto de vista, hay cosas que tenían que pasar de la forma que nosotros, a veces no nos gusta, pero era como tenía que pasar. Pero eso lo entendemos no en el momento, lo entendemos más adelante, cuando nos damos cuenta que a veces no iba por ahí, o personas que no tenían que estar con nosotros. La clave no está en borrar el pasado, ni en dejar de pensar en el mañana, no, todo lo contrario. Está en aprender del pasado para crear un mañana mejor. El punto es cómo se mira cada cosa. El pasado puede servir para comprenderse, aprender y cerrar etapas. Qué importante es cerrar etapas. Hacer esa reflexión, no borrarlo, no eliminarlo. Hay mucho aprendizaje en el pasado para no poder cometer los mismos errores. Y el futuro está justamente para volver a hacerlo otra vez, pero no igual, sino que volver a intentarlo con la experiencia ya, con las lecciones aprendidas. El futuro
es para organizarse y tomar las decisiones ya con la experiencia, con el aprendizaje. El problema llega cuando se transforman en permanente, cuando el ayer se convierte en reproche o nostalgia que no nos suelta y el mañana en una amenaza constante. Es ahí donde empieza el problema. Y ahí es donde empieza a anclarse el pasado y por ende crea la tristeza y nace absolutamente la ansiedad por lo que va a pasar. Y eso lo vemos como una amenaza, no como una hoja en blanco que podemos construir con la experiencia. Uno de los puntos que nos afecta es la nostalgia idealizada, nos indica nuestra psicóloga citada hoy día. Antes sí, aquella época era mejor, ya no volverá, y la otra es la culpa o la rumiación. Vueltas y vueltas a una conversación, a una pérdida, a una decisión que salió mal. Creo que esto nos pasa a diario, constantemente. Es que yo antes era mejor, es que esa nostalgia idealizada o la rumiación, darle vueltas a la ardilla 10.000 veces. En ese punto, nos indica nuestra psicóloga citada de hoy, es lo que más desgasta. No es solo el recuerdo, sino la sensación de que uno está viviendo mentalmente en un lugar donde ya no puede hacer nada. Y eso es lo más complejo de no entender esta situación. Volver al pasado, ya no podemos solucionar las cosas que pasaron. No podemos volver atrás a tomar una decisión nuevamente. Lo que pasó, pasó y no hay nada que hacer. La verdad que es una pérdida de tiempo. Lo que tenemos que hacer es analizar, comprender, entender las situaciones. Cuando lo vemos, cuando analizamos una situación en el presente que ocurrió en el pasado, no estamos en la emocionalidad de ese momento, ni siquiera estamos en la situación de lo que ocurrió en ese momento. Por lo tanto, siempre en el presente se va a ver diferente. Y en ese punto, lo que más desgasta no es solo el recuerdo, sino la sensación de que uno está viviendo mentalmente en un lugar donde ya no puede hacer nada. No podemos volver atrás. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tomar la experiencia, analizarla y sacar los aprendizajes que pueden ser la mejor forma de no cometer esos errores en el futuro. Y cuando nos dejamos llevar por esta rumiación o por esta pensar lo que pasó antes, viene la tristeza. Ahí la tristeza nos inunda, nos bajonea, la tristeza nos hace pedazos. Por el contrario, la ansiedad es vivir adelantándose, anticipar, prever, controlar, imaginar todo lo que podría salir mal. Oh Dios, somos perfectos en pensar todo lo que va a salir mal. Es que me voy a ir a vivir, no sé, a tal ciudad. Es que probablemente me vayan a asaltar. Es que no voy a conocer a nadie. Probablemente me vaya a ir mal. Es que no estoy preparada. Cuando la mente se va a un extremo, suele notarse. Sin grandes señales, pero se nota. Nos da un bajón, bucles de pensamiento constante. A veces parece también dificultades para dormir o la sensación de que todo es urgente. La ansiedad nos da sensaciones físicas. Y ahí podemos tener las mejores señales de lo que nos está pasando. Hay otro podcast que yo hablo más sobre la ansiedad y cómo reconocerla y cómo claves para poder afrontarla. Pero ¿qué les pareció este reportaje? Algo que a nosotros nos pasa diariamente. Pero yo creo que la mejor reflexión que podemos hacer
es entender, primera cosa, que el pasado pasó, que no lo podemos cambiar. Por más que lo repensemos, no podemos cambiar. Tampoco podemos tomar esa decisión. Es que si yo hubiera hecho esto, me equivoqué, tomé malas decisiones. Porque en ese momento nuestra circunstancia y nuestra emocionalidad era otra. El pasado, pasado quedó. Saquemos lecciones, aprendizajes, para que en el presente podamos construir un futuro mucho mejor, con todas las lecciones aprendidas. Bien, les dejo esta reflexión. Nos vemos en otro capítulo del Amanecer al Ocaso con su amiga Janea. Chao, chao.